Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean ustedes a mi casa, que en los últimos meses se ha convertido también en un salón de clases, como una medida frente a la situación que estamos viviendo y que hoy nos tiene justamente aquí. Mi nombre es Fernando Mendoza, yo soy profesor de la Universidad José Vasconcelos y hoy estoy para platicar con ustedes de un tema y que justamente decidí titular de esta manera, que es conexión inestable, porque justamente la nueva normalidad nos exige, nos obliga a trabajar justamente a distancia. Justamente esta sensación cuando estás trabajando sobre Zoom y de repente aparece este mensaje de conexión inestable que dices, caray, algo está saliendo mal, algo seguramente va a fallar, en cualquier momento me voy a desconectar. Vienen seguramente sensaciones, vienen seguramente emociones que van a hacer que quizás no estés tan dispuesto o no tengas tanta disposición en ese momento en la temática que estás trabajando justamente en la clase virtual, ¿no? Entonces, justamente esa es la intención. Hoy vamos a hablar de todas aquellas sensaciones, de todas aquellas situaciones que surgen a través de esto que se llama la nueva normalidad y que yo, pues, justamente genero esta propuesta que quiero compartir contigo para que puedas reflexionar de cómo es posible hacerle frente, cómo es posible lidiar con esta nueva normalidad. Bienvenidos sean ustedes, de verdad espero que a través de este mensaje podamos llevarnos una serie de herramientas que nos permitan de verdad lidiar con esta situación que estamos padeciendo y que no tendríamos que padecerla justamente, que es un poco de lo que vamos a estar platicando el día de hoy. ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Cuáles son los antecedentes para poder hablar justamente del coronavirus justamente? No fue hasta por ahí de diciembre del 2019 que empezamos a escuchar por primera vez este concepto del coronavirus, ¿no? Esta palabra que hasta el momento seguramente veíamos lejos, ¿no? Estaba ocurriendo en esta ciudad en China, en Wuhan. Y bueno, porque no fue hasta el 2020, justamente hasta el 11 de marzo, que la Organización Mundial de la Salud dijo, esto es una pandemia. Hay una preocupación justamente en todos nosotros, seguramente creo, ¿no? Y ahorita voy a hacer la asociación como una película de zombies, una película de estas de terror, donde de repente empiezas a escuchar noticias, ¿no? Dices, algo está ocurriendo, en los noticieros cada vez se habla más de este tema, se habla más del coronavirus, se habla de gente muerta, y de repente el temor, ¿no? De en qué momento va a llegar justamente a nuestro país. Llegó obviamente a nuestro país después de que el primero de agosto del 2020 se había informado, señores, que había aproximadamente 17.9 millones de casos de enfermos del COVID-19. Esta enfermedad se había esparcido por 218 países. Los países con mayor número de infectados son Estados Unidos, Brasil, India, Rusia y Sudáfrica. Con 688,000 muertes, los 5 países donde ha habido una mayor cantidad de fallecidos están Estados Unidos, Brasil, México, Reino Unido e India. De esa es la magnitud y justamente después de la incertidumbre, después justamente de preguntarnos en qué momento o si es que iba a llegar el coronavirus a México, llega y pues en las últimas fechas nos coloca justamente dentro de los 5 países con más muertes. El día, este video no sé cuándo lo vayan a reproducir ustedes o va a estar ahí justamente disponible en la plataforma del Instituto Potosino de la Juventud. El día 4 de agosto, el corte de personas que habían presentado, que eran nuevos casos de personas que tenían la enfermedad del COVID-19, en México eran de 6,148. Es decir, el 4 de agosto había 6,148 casos nuevos de esa magnitud. México, obviamente, en este tercer lugar, ¿no? de fallecidos por coronavirus, ha sumado o había sumado hasta el 4 de agosto
48.869 muertes. Cuando yo recojo este dato, ya se habían sumado, ya se estaban registrando, se habían reportado, por así decirlo, otras 857 muertes más que todavía no estaban en el informe oficial. Es decir, minuto a minuto, hora a hora, se va actualizando este dato. De esta magnitud, señores, de esta magnitud es cómo la pandemia ha afectado justamente a la vida cotidiana, nos ha puesto en un lugar de temor. Es decir, ahorita que les decía, ¿no? Ir sintiendo, ir experimentando cómo va avanzando el tema de la pandemia, y que de repente decíamos, son países en Asia, después decíamos, es que ya está en Europa, decíamos, está haciendo estragos en Francia, en España, y de repente, ¿no? Hay un caso en el norte de México, hay un caso en la Ciudad de México, hay un caso, el primer caso en San Luis Potosí, ¿no? Y de repente estos casos que empezábamos todavía a dudar, ¿no? Todavía la comadre, la vecina, la de la tiendita que decía, no, eso es mentira, eso es un invento del gobierno. Y de repente nos damos cuenta que no es un invento del gobierno, ¿no? Que no existe una teoría conspirativa, porque de repente son nuestros familiares, de repente es nuestra tía, de repente es nuestra vecina, de repente es nuestra mejor amiga, nuestro compadre, nuestro padrino, nuestros tíos, nuestros padres, nuestros hermanos están presentando justamente síntomas de COVID. Nos damos cuenta que es real y que está, y no sé ustedes, ¿no? Yo tristemente cada vez que abro Facebook me doy cuenta de que algún familiar, amigo de algún familiar de mis amigos, alguna persona cercana, falleció, y empezamos a ver cada vez más moñitos negros, ¿no? en las historias de Facebook. Entonces, de repente llegó, está aquí. ¿Y qué hacer? Obviamente, el gobierno justamente empieza a establecer una serie de opciones. Dice, vamos a preocuparnos por la salud, vamos a preocuparnos por la economía, no nos podemos parar. Es decir, este juego en el tema de la economía, justamente, pues es el que resista más, ¿no? En el sentido de los países que se están viendo afectados por esta situación. Dice el gobierno, ¿no? Tenemos y aquí es justamente donde empezamos a hablar de la nueva normalidad. Dice el gobierno, tenemos que aludir, tenemos que motivar la responsabilidad de toda la sociedad civil, es decir, que los empresarios, que los comerciantes, que nuestros vecinos, nuestros amigos, que nosotros mismos seamos responsables de nuestra salud y de la salud de nuestros allegados, justamente. También obviamente opta el gobierno por un principio de no discriminación. No es un mito que ha habido localidades, obviamente, comunidades no tan arraigadas en realidad, que han optado por incendiar casas de enfermeras, de doctores, por golpearlos, ¿no? En plena desesperación, ¿no? Por no saber cómo detener esto que se está viendo reflejado todos los días, no solo en números, que ese es el asunto. Ahorita que les decía el número, no solo son los números, es decir, son nuestros familiares, son nuestros amigos, son esas personas que todos los días nos estamos enterando, ¿no? Que se infectaron, que se pusieron muy mal. Hoy veía justamente a un amigo que sale del hospital, lo llevan en silla de ruedas, va con oxígeno, manda un mensaje en su Facebook compartiendo estas fotografías que decía, aún no estoy bien, pero quiero estar mejor, ¿no? Y eso lo estamos viviendo ahora. Surge un acuerdo, una idea ante el avance que ha tenido el coronavirus, y esta idea aparentemente ha funcionado en todos los países para tratar, si bien no de erradicarlo, ¿no? Al menos sí de frenar justamente la propagación y evitar que las personas, que un montón de personas se infecten al mismo tiempo, ¿no? Les decía, la cifra del 4 de agosto, más de 6,000 personas en un día, 6,000 nuevos casos en un día, aún a pesar de las medidas, ¿no? que empieza a adoptar el gobierno. Aparece
la sana distancia. Su sana distancia, ¿no? Aparece justamente como esta estrategia mundial para tratar de retener, obviamente, el avance. Obviamente, lo que se busca es que no haya infecciones masivas. Obviamente, se busca desacelerar la propagación. Pero, obviamente, este escenario también ha traído consigo una serie de pronósticos negativos a nivel de economía. Se suspenden las actividades no esenciales, ¿no? Se cierran cines, se cierran antros, se cierran bares, se cierran escuelas, ¿no? Y ahí es donde empezamos a hablar ahora justamente de esta nueva normalidad. Surge la nueva normalidad. La primera vez que yo escuché, estábamos ya en cuarentena, ya habían pasado varias semanas cuando alguien dijo, vamos a regresar, se termina la cuarentena, pero vamos a regresar a una nueva normalidad. Obviamente, en lo personal, no sé su experiencia, y que también me gustaría que la comentaran por aquí en el video. Me aterró el concepto de una nueva normalidad, porque yo decía, esta nueva normalidad es una nueva normalidad momentánea, pasajera, permanente. Tendría que serlo. El concepto de normalidad obviamente refiere a lo que se hace por la mayoría y de manera cotidiana. Pero me rompe obviamente la idea de decir y de imaginar por cuánto tiempo iremos por las calles con cubrebocas, con mascarillas, con guantes. ¿Cuánto tiempo más? ¿No? Y Esteban Moctezuma nos lo decía hace poco. ¿Cuánto tiempo más íbamos a estar separados, mis alumnos y su servidor? Obviamente, decía el secretario de Educación, y tiene toda la razón, dice, no podemos regresar a las clases presenciales hasta que el semáforo, la nueva implementación, la nueva normalidad incluye un semáforo, hasta que el semáforo regrese al verde. ¿Cuándo va a ser eso? No lo sabemos. Sabemos que vamos a regresar cuando el semáforo esté en verde. ¿Cuándo estará nuevamente en verde? Obviamente, esta nueva normalidad incluye una serie de protocolos de las autoridades sanitarias, ¿no? Constantemente vemos los negocios donde no podemos entrar más de una persona, los supermercados donde te preguntan que si eres mayor o menor de edad, el aplicarte obviamente estos sanitizantes, checarte la temperatura. Las empresas, ¿no? Tendrían entonces que no solamente las empresas, o sea, con empresas me refiero no solamente a las que están en la zona industrial, es decir, centros comerciales, los cines, todos esos espacios, ¿no? Que representan obviamente una oportunidad del país de seguirse reponiendo, seguir trabajando el tema de la economía. Es decir, tendrían que readecuar los espacios y los procesos a través de los cuales venían funcionando. Llego al cine y entonces yo tengo mi lugar y la siguiente persona que se va a sentar 2 o 3 lugares después de mí. Es parte de las readecuaciones que tendremos que realizar y de las que tendremos que acostumbrarnos como parte de esta nueva normalidad. Obviamente no ha sido nada fácil. Yo escuchaba, muchos de mis alumnos me lo dijeron en su momento, profe, estoy muy estresado. Y yo decía, bueno, ¿qué está pasando en la escuela? Y dices que no es la escuela. O sea, estoy muy estresado, no puedo dormir, estoy siempre de malas, no tengo ganas de hacer mi tarea, estoy aquí con usted, pero a veces siento que me voy, ¿no? Que perdí la atención, aunque realmente me está interesando lo que está diciendo. Hay una preocupación que tiene que ver con esta capacidad de adaptarnos a las nuevas circunstancias. Obviamente es necesario desarrollar, crear soluciones a las necesidades que están surgiendo ante esta nueva realidad, que es inminente, que no la escogimos, que no la decidimos, es inminente, está con nosotros. Debemos ser capaces de responder creativamente a solucionar estas necesidades que están surgiendo. Dice Charles Darwin, y esta frase es poderosa, quizás no sea la mejor frase justamente cuando estamos hablando de una pandemia, ¿no? Porque habrá más cosas necesarias para que podamos sobrevivir. Y hay que decirlo así, muchachos, porque el asunto es real y así de crudo es, ¿no? Hay más cosas que tendremos que hacer para poder sobrevivir. Dice Darwin, no es la especie más fuerte la que sobrevive,
ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. La nueva normalidad, ¿no?, nos exige responder mejor al cambio. Pero me hago una pregunta. Dice, necesitamos desarrollar capacidades para adaptarnos ¿a qué? Es inevitable entender que esta nueva normalidad no es una normalidad estática, que cambia, que se transforma, que cada semana nos ofrece posibilidades distintas a realizar nuestras actividades cotidianas. Es decir, la próxima vez que se haga un corte del semáforo podríamos regresar a las clases presenciales. Y a los 15 días podríamos regresar a las clases digitales. Y podría pasar un mes nuevamente que no podamos hacer actividades no esenciales. Y podría ser que regresemos y que tengamos que seguir estas medidas. Es decir, no existe aún, o más bien, existe ahora justamente este mundo de incertidumbre. Incertidumbre en la economía, ¿no? Muchos de ustedes y posiblemente hijos de comerciantes sabrán justamente lo que es vivir en la incertidumbre de la economía. No sé si me van a dejar poner mi puesto en las vías, en el mercado, no sé. Y eso significa que no sé si voy a tener posibilidad de llevarle alimento a mi familia. No sé si voy a poder pagar las necesidades básicas, la luz, el agua. En cuestión de nuestra salud, todos hacemos lo posible, y ojalá que lo estemos haciendo todos, de salir con nuestro cubrebocas, comprarse una careta, usar guantes, lavarnos las manos, desinfectar, sanitizar nuestra ropa cuando llegamos, cambiarnos de zapatos. Todos estamos haciendo algo, de mayor o menor medida. Ojalá que todos lo hiciéramos en mayor medida. Pero sabemos que en cualquier momento estamos propensos a infectarnos. Y sabemos, o más bien, no sabemos cuál va a ser el grado, el nivel de daño que va a causar el virus en nosotros. Sabemos que hay una población en riesgo. Sin embargo, también las estadísticas nos dicen que otras poblaciones que no necesariamente son diabéticos, son obesos, son ancianos, son niños, que hay otra población que también está falleciendo y que no entraba en esa población de riesgo. Es una incertidumbre en la salud en la que estamos viviendo. Y hay una incertidumbre social, donde las personas están enojadas, donde las personas corren chismes, donde se comparten cosas en Facebook, donde hay cosas que no sabemos si son mentiras o son verdad, ¿no? Obviamente el efecto es un efecto de estrés. Nos sentimos estresados porque tenemos miedo. Y tenemos miedo a lo desconocido, le tenemos miedo a no saber qué es lo que va a ocurrir, le tenemos miedo a no saber cuándo regresaremos, si es que algún día lo hacemos, a la vieja normalidad. O nos olvidamos de ella, ¿no? ¿Quién sabe? Estamos irritados. Veíamos hace unos días, ¿no?, esta escena que a algunos nos causaba risa, a otros nos causaba sorpresa, a otros hicimos mofa y otros nos aterramos de lo que está pasando, obviamente, con el ladrón de la combi, ¿no? ¿Se acuerdan del ladrón de la combi? ¿Qué sentimientos te despertó cuando estabas viendo ese acto violento? ¿Lo llamaste justicia? ¿Lo llamaste intento de asesinato? ¿Cómo lo llamaste? Y mucho de ese elemento, mucho de ese video, termina siendo un espacio donde le dimos salida a nuestras emociones y sobre todo a nuestras frustraciones. Sobre todo a nuestras frustraciones. Dice Zygmunt Bauman, este señor que tengo en la imagen que estaremos compartiendo con ustedes, dice Zygmunt Bauman que vivimos en un mundo líquido. Lo dijo hace tiempo, hace unos años. Dice, vivimos en un mundo líquido, las cosas ya no son como eran. Porque un mundo líquido, dice, así como el agua, como un líquido, adopta la forma del envase que lo contiene. Es decir, nuestra sociedad, nuestro mundo, el amor, la educación es amorfa, no tiene una forma, no adopta momentáneamente el envase que la contiene. Y me pareció maravilloso que lo haya dicho antes de poder imaginar, ¿no?, lo que íbamos a estar padeciendo. Decía Bauman entonces,
Antes, ¿no? Antes les decían a los jóvenes, estudia, estudia, porque si estudias vas a ser rico. Déjenme les cuento algo, acá tengo el micrófono, déjenme les cuento algo. No es el camino, no es un camino tan sencillo, ni es un camino tan definido hoy en día. Quizás hace muchos años, quizás a los abuelos, quizás a los bisabuelos, sí, el estudiar les garantizaba una mejor calidad de vida. Hoy tenemos que hacer mucho más. Hoy no basta con ir a la escuela y decir presente. Hoy necesitamos desarrollar muchísimas más habilidades. Antes la economía pues era más o menos firme, ¿no? No había sorpresas. Hoy no sabemos cómo va a estar el peso frente al dólar el próximo fin de semana, ¿no? Hay incertidumbre. Dice Zygmunt Bauman en esta idea del mundo líquido, es necesario prepararnos para la incertidumbre. Hay que prepararse para la incertidumbre. ¿Qué es prepararse para la incertidumbre? ¿Cómo me preparo para lo que no conozco? Te voy a compartir 4 herramientas. Te voy a compartir 4 tareas, no herramientas, 4 tareas para que tú puedas desarrollar estas características, este coeficiente, ¿no? Este valor que te va a permitir, si así lo deseas y si así lo implementas, alcanzar el éxito académico. Y si va más allá, y si ojalá guardas este video y lo vuelves a ver dentro de algunos años, te podría llevar quizás más lejos. 4 coeficientes. 4 coeficientes. Seguramente has escuchado hablar del coeficiente intelectual. Con este empiezo, ¿no? El coeficiente intelectual. Pongo palabra clave y ahorita lo platico rapidísimo. Resolver. Ahorita platicamos. Coeficiente motivacional. Persistir. Coeficiente emocional. Asumir. Coeficiente de variación. Planear. Vamos a platicar cada uno de ellos. Les decía justamente, ¿no? En esta asociación de lo que es necesario tener para lidiar y sobrevivir, ¿no? Junto con otras estrategias, justamente, a esta situación, a esta nueva normalidad. El coeficiente intelectual. Hay que reconocer, chicos, que ustedes, seguramente ahora que están seleccionando una institución o que ya han decidido entrar a alguna universidad, donde seguramente la Universidad José Vasconcelos también les estará abriendo las puertas, hay que reconocer una situación, y es que, dice esta definición, que la inteligencia es la capacidad de resolver los problemas que se presentan. Hay muchas definiciones y los googlean, van a encontrar otras tantas. Me gusta esta. La inteligencia es la capacidad de resolver los problemas que se presentan. Tú estás aquí. Estás a punto de entrar, o si no es que ya decidiste alguna institución donde realizar tu educación superior. Si estás aquí, has resuelto un montón de situaciones, un montón de problemas. No es la primera vez, ¿no? que un problema se te presenta. Ya has resuelto otras cosas. Eres un sujeto inteligente. Eres una persona inteligente. Por el simple hecho de estar en este momento. Esta es una situación problemática más que hay que resolver. Obviamente. Y con resolver no significa que vayas y inventes la cura del COVID. Hay gente que está haciendo eso. El asunto es cómo lo resuelves para que tú puedas, obviamente, seguir transitando en lo que has planeado. Y ahorita voy con el siguiente coeficiente, como lo que deseas para tu vida. Que no se te olvide esta parte. Eres un ser inteligente que ya ha resuelto problemas, muchísimos. Y de distinta índole, seguramente. Algunos quizás muy personales. Y hoy estás aquí decidiendo, ¿no?, cuál va a ser la estrategia que vas a seguir para tu futuro. Coeficiente motivacional. Te planteaste una meta. Cuando nos planteamos una meta, hay que recordar el esquema clásico de la motivación. ¿Qué nos dice? Todos tenemos una necesidad. Cuando reconocemos, cuando nos hacemos conscientes de esa necesidad, ¿no? Es una necesidad que incomoda,
que molesta. Nuestro sistema, nuestro organismo se va a poner en marcha. Surge el impulso para satisfacer esa necesidad. Es decir, tener una recompensa, un incentivo, un logro. Tú has decidido, obviamente, estudiar una licenciatura, una ingeniería. Has decidido has decidido ser llamado, ¿no? Dentro de ese pequeño grupo que tiene, obviamente, las posibilidades, ¿no? Un estudiante de educación superior. Así has decidido eso. ¿Por qué? Porque hay una necesidad muy personal, que puede ser una necesidad económica, que puede ser la necesidad de demostrarle a tu familia que tú puedes, que puede ser la necesidad, ¿no? De aspirar a una vida mejor. Ponte en marcha. Está la necesidad, ponte en marcha. Porque una vez que te pongas en marcha, ¿no? Surgirá, que ese es el siguiente concepto, surgirá la persistencia. Tendría más bien que hacerse presente la persistencia. ¿Qué quiere decir la persistencia? Quiere decir qué tan dispuesto estás a lograr el objetivo que te propusiste. Cuando hablo del coeficiente emocional, es recordarte constantemente qué te motiva, qué te mueve y persistir para lograrlo. Siguiente coeficiente que tendrías que desarrollar para lidiar con esta nueva normalidad. El coeficiente emocional. Decía dentro de esta palabra clave, asumir. ¿Qué hay que asumir? Es decir, no te hagas. No se trata de que te hagas o no te hagas, de que digas no está pasando, que lo niegues. Es asumir esta realidad. Asumir, ¿no? Dónde vives, asumir tu familia, asumir la situación económica, asumirlo. Porque una vez que lo asumes, haces consciente lo que el estrés está generando en ti. Soy consciente que esta situación me tiene preocupado. Soy consciente que esta situación me tiene molesto. Soy consciente que estoy más irritable con mi familia que en otros momentos. ¿Por qué? Porque tengo miedo, porque no sé qué va a pasar, porque nada es claro, porque las noticias son muchas y muchas son contradictorias. Una vez que te haces consciente de lo que estás sintiendo, tu siguiente tarea es manejar esa situación, manejar esa preocupación, manejar ese estrés. Saber, ¿no? Que esa amenaza, ¿no? a la que estamos expuestos todos y a la que estamos viviendo todos, que esa amenaza justamente nos mantiene vigilado, al acecho, ¿no? Nos mantiene al acecho. Está al acecho de nosotros, pero ahí está. No podemos negarla, no podemos encerrar. Bueno, sí tendríamos que estar en cuarentena, pero me refiero a que no podemos, obviamente, fingir que no está pasando. Esa es la clave. No podemos fingir que no está pasando. Una vez que tú te haces consciente de lo que estás sintiendo y te haces consciente de los efectos que tiene hacia ti mismo y hacia tu familia, es el primer paso para empezar a trabajar sobre ella, a manejarlo, ¿no? Decir, ¿no? De repente estamos tan estresados que alguien nos dice, oye, Fernando, vente a lavar los platos. ¿Por qué los platos? Siempre yo, y pues yo no los ensucié todos. A ver, permítame. Una vez que lo asumes, seguramente serás capaz de acercarte y decir, oye, ma, discúlpame. Tienes razón, ¿no? Déjate echo la mano, ¿no? Discúlpame, estoy estresado, discúlpame, está pasando esta situación. ¿Por qué? Porque me he hecho consciente de lo que siento y cuando me hago consciente de lo que siento, soy capaz de controlarlo. El coeficiente de variación va a sonar muy extraño, justamente, porque dice Bauman, ¿no? Dice Bauman, hay que educarnos para la incertidumbre. ¿Qué significa esto? Es necesario planear, muchachos. Van a decir, oye, ¿pero qué vamos a planear si esto es un desorden, esto es un caos? Es necesario planear. Si el contexto es un caos, si la situación en la economía, si el país, si todas esas cosas es un caos, nosotros no podemos dejarnos llevar por ese caos. Decía una frase de un amigo, en paz descanse, orador, decía, no hay mejor improvisación que la que no se planea. Cuando decidimos, ¿no? Cuando, por ejemplo, un deportista
decide tener una confrontación, el deportista se entrena. ¿Qué quiere decir? Se programa a realizar una serie de actividades que van a desarrollar sus habilidades y sus capacidades para hacerle frente a lo que venga. Necesitamos planear. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos desarrollamos como estudiantes? Va a sonar rarísimo, muchachos, pero yo creo que uno de los grandes problemas que surgen justamente en este efecto de ser alumnos, así como yo soy maestro desde mi casa, ustedes son alumnos desde la suya, un gran problema que surge en esta ecuación es que nos cuesta mucho trabajo separarlo. Y entonces de repente estás en clases, ¿no? Pero estás en clases acostado, cobijado, en pijama, ¿no? Y entonces esa actitud que estás tomando, obviamente, esa forma de actuar, esa es tu nueva normalidad. Pero esa nueva normalidad que tú estás adoptando no es la normalidad que necesitamos para que logres lo que te has propuesto. Eres un alumno. Compórtate como tal, aún en tu casa. Y ahorita voy a hablar y ojalá que le puedan compartir este mensaje a su familia también. Esos son los 4 coeficientes que hay que desarrollar. Ser estudiante, muchachos. Clarifica tu rol. ¿A qué me refiero con clarifica tu rol? Hazle saber a tu familia que eres estudiante y que estás tomando clases, aunque sea a distancia, aunque sea en línea, aunque sea que te hayan dejado una tarea a través del WhatsApp, ¿no? Que tu familia sepa que cuando estás trabajando en Zoom, ¿no? Estás atendiendo tu clase y no puedes ir por las tortillas, no puedes cuidar a tu hermanito chiquito, no puedes sacar a pasear al perro, ¿no? Digo, obviamente, si hay una cuestión apremiante, pues habrá que entrarle. Pero es importante entender este rol, es decir, cuando estás en el salón de clases, pues nadie va y te saca y te dice, oye, hijo, ve por las tortillas, ¿no? Así tiene que ocurrir también en tu casa. Obviamente, si quieres que ese rol se respete, asúmelo. Me levanto, ¿no? Me baño, desayuno antes de que comience mi clase y me siento a tomar apuntes con una libreta, con mi computadora, con lo que sea necesario, con lo que esté trabajando. La intención es que tú entiendas que eres un estudiante en esta nueva normalidad, ¿no? Y así obviamente tu familia también va a entender que lo eres, ¿no? Pues va a decir, mamá, estoy en clases, no me molestes, se asoma y estás acostado, ¿no? Y con la cobija hasta arriba y el celular con el Zoom abierto y el maestro hablando y hablando. Pues no esperes, ¿no? Que el rol quede bien definido, que quede bien clarificado. Tienes que hacerlo y asumirte como tal. Elevas tus coeficientes. Si tú te das cuenta que estás muy preocupado, que estás muy estresado, hay que mejorar esa situación. Si tú de repente se te olvida, que dices que no entiendo, no aprendo, recuerda lo que has conseguido, a dónde has llegado. Es un sujeto sumamente inteligente. Prepárate para el cambio, ¿no? De repente, ay mamá, que ya regresamos a clases. No, yo ya estaba acostumbrado a estar acostado con mi concha y mi café aquí. Va a pasar. Asume esos cambios que se van a presentar. Una vez que los entiendes, no se trata de quejarse, porque quejarse es negar la realidad, ¿no? Es negar esta normalidad. Permítete entrar justamente a esas acciones cotidianas. Es importante comunicarse. Es importante decir que tienes dudas, que no estás entendiendo cómo te sientes, cómo estás viviendo. Es importante comunicarlo. Imagínate, ¿no? Que se acaba tu semestre, tu cuatrimestre, y le hablas al maestro y le dices, maestro, la verdad es que no le entendí nada durante ese cuatrimestre. ¿Por qué no lo dijiste antes? Trabaja con la comunicación, hazle saber a tu familia, hazle saber a la escuela, hazle saber a tu maestro, a tus compañeros, qué está pasando. La comunicación es la clave. Continuar el proceso educativo, salvo lo que dice muchísima gente, es posible. Es posible si estás dispuesto, es posible si hay comunicación, es posible si estás elevando tus coeficientes para hacerle frente a esa nueva normalidad. Los estudiantes deben abogar y luchar activamente por su aprendizaje. Es tu obligación aprender con, sin y a pesar de tu maestro. Esa es tu obligación. Asúmela. Trabaja en ella. Obviamente, esta
Esta pandemia abrió la ventana a una oportunidad sin igual, que es que te hicieras justamente responsable de tu aprendizaje. Obviamente con la compañía de la escuela, obviamente con la compañía de tu maestro, obviamente con la compañía de tu familia. Pero hoy más que nunca, quien vas a llegar a ser académicamente depende de ti, de tu actitud, de tus coeficientes, de tu disposición. Y por último, la salud y el bienestar de los estudiantes es importante para el éxito. Estas últimas 4 ideas son las que adopta Canadá, justamente para decir es posible, sí es posible. Es importante, sé que estás estresado, sé que posiblemente estés cansado, sé que tienes ganas de salir, sé que tienes ganas de ir al antro, pero en medida que te puedas cuidar, vas a cuidarte, obviamente a ti, pero también vas a cuidar a tu familia, a tu entorno. Si queremos que esto termine, ¿no?, apoyémoslo a través justamente de nuestro autocuidado y el cuidado de los demás. Obviamente nuestra salud es importante y es la posibilidad, ¿no?, a través de ser sujetos sanos, no solamente físicamente, sino también mentalmente y espiritualmente posiblemente, sea esa posibilidad de hacerle frente a esta situación que estamos viviendo. Yo me gustaría que te llevaras estas cuatro tareas de elevar tu coeficiente que hemos platicado en este momento, pero me gustaría también que te llevaras de mí este mensaje que te comparto cuando te digo es posible. Claro que es posible. Quiero darle las gracias a la Universidad José Vasconcelos que me brindó la oportunidad de compartir el mensaje con ustedes, pero sobre todo quiero agradecerte a ti que te diste el espacio de 37 minutos en este momento más o menos para poder escucharlo. Reflexiónalo, si es necesario vuélvelo a repetir. Te lo dije y lo quiero dejar muy muy claro. Ya has pasado cuestiones difíciles. Esta es una más. Hay que resolverlo con creatividad. No olvides tus metas. Controla tus emociones. Y al momento de mantener la mirada al frente, tienes que planear los pasos que tienes que dar para lograr y alcanzar el éxito. Me despido, yo soy Fernando Mendoza. Un placer haber compartido con ustedes.